Bueno, saludos a todos, a todas las personas que hoy nos acompañan en vivo en esta nueva sesión de charlas L Colombia que organizamos em, desde esta red de cooperación académica que hemos llamado Somos Profesores L Colombia, que viene trabajando desde hace un poco más de 4 años gracias a su participación y todo lo que ustedes han aportado en estos años para construir comunidad L en Colombia. Es muy emocionante para mí estar hoy en esta charla y con todos ustedes. Mi nombre es Giovanna López. Yo apoyo todos estos procesos y para las personas que nos van a ver en diferido, quiero comenzar contándoles sobre nuestro invitado. Entonces, te doy la bienvenida, Juan Felipe. Muchas gracias por estar aquí. Quiero contarles un poco de Juan Felipe, mi colega. Un gusto tenerte acá. No es la primera vez que vienes. Gracias por hacer parte de esta red. Como lo hemos dicho siempre, es gracias a todos ustedes que esta red existe. Y bueno, Juan Felipe Zuluaga es profesor e investigador de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Es miembro del grupo de investigación en traducción y nuevas tecnologías y autor de diversas obras sobre traducción y lingüística. Em, Ha trabajado en temas de terminología y didáctica de lenguas adicionales, específicamente sobre el español como lengua extranjera y lengua segunda. Y bueno, actualmente, y es por eso que estamos aquí, pues lidera el proyecto de pregrado virtual en español como lengua extranjera, que, bueno, se va a empezar a ofrecer. Por tanto, pues yo te doy la palabra, Juan Felipe, no sin antes agradecerles por hacer posible un pregrado en L. Es algo inédito y es tuya la presentación, Juan Felipe, muchas gracias. Bueno, pues Joa, muchas gracias a Somos por la invitación. Yo había participado anteriormente en Somos para presentar algo que además ha nutrido como el área o la disciplina desde hace mucho tiempo, que es una revista que se llama Cuéntele, que pues está inactiva en este momento, pero que los invitamos a que la visiten también. Y para mí siempre es un honor poder participar de estos espacios porque no es un espacio en el que estamos como definitivamente hablando de algo académico, definitivamente hablando de algo laboral, sino que es como una interfaz entre diferentes asuntos que hace la red Somos, que es unir diferentes mundos que están en la disciplina para sacar adelante iniciativas y que todos las conozcamos. Entonces, muchas gracias siempre a Somos por mantenerse como una red viva y ojalá que luego se convierta en algo mucho más fuerte, pero de momento como colectivo lo hace muy bien. Como ya Joana lo contó, mi nombre es Juan Felipe, soy profesor e investigador en la Universidad de Antioquia. Para quienes de pronto estén acá o nos estén viendo en diferido, la Universidad de Antioquia es una universidad que se encuentra en el departamento de Antioquia, que es la segunda región, digamos, más importante, diríamos, a nivel político y económico que tiene nuestro país, Colombia. Y la Universidad de Antioquia en particular hace presencia en diferentes regiones, una en particular que es donde se encuentra la universidad, es en Medellín, que es un destino turístico, un destino sociocultural que se ha popularizado muchísimo últimamente por todas las expresiones artísticas, especialmente el reggaetón. Entonces, habiendo hecho esa contextualización, les contamos también, o quería contarles y empezar contándoles que esto es un pregrado. No es un posgrado, es decir, en otras latitudes, lo que nosotros hacemos se conoce como un grado, es decir, es el primer nivel de formación después de de formación profesional, después de que las personas salen de su bachillerato o de la escuela secundaria. Ese es un primer asunto muy importante que además vimos que surgió en algunos comentarios en otros espacios donde compartimos la charla. No es un posgrado, y no tiene en este momento la pretensión
de trabajarse a nivel posgradual, sino que de momento nuestro pregrado funciona y va a seguir funcionando desde el nivel de pregrado. Desde el nivel de pregrado, entonces, es una primera salvedad que queremos hacer. La apuesta que tenemos es llegar a la mayor cantidad de personas en el país, bueno, y en el mundo, pero sobre todo en esa formación inicial. Ese es un primer asunto importantísimo que queremos aclarar. El segundo asunto muy importante que queremos aclarar es que somos una universidad pública y como universidad pública a nivel pregradual, pues digamos que nuestra pretensión a nivel económico es la misma pretensión de cualquier otro pregrado en cualquier universidad pública en Colombia, ¿cierto? Es más, nosotros en la universidad desde hace muchísimos años hemos establecido varias políticas de inserción a diferentes comunidades y nuestro pregrado asume y acoge esas iniciativas, entre ellas pues la gratuidad de la matrícula para algunos estudiantes, estrategias de permanencia, estrategias de bienestar. Todo eso hace parte de lo que hacemos nosotros en la universidad y que nosotros como pregrado emergente pues mantenemos en la propuesta académica y administrativa. Entonces, ese primer contexto me parece muy importante que todos lo tengamos muy claro. Esto no es un pregrado, es un pregrado. No tenemos una pretensión económica porque es un pregrado en una universidad pública y enfatizamos, es una universidad pública. Por último, es un pregrado que está en una facultad que se conoce o que se denomina Facultad de Comunicaciones y Filología. Entonces, es una facultad que tiene unos programas dedicados a la comunicación, comunicación multimedial, comunicación social, periodismo, bueno, diferentes programas de comunicaciones y tenemos al nivel de la filología, un pregrado en filología hispánica y otros procesos a nivel de posgrado como maestrías en lingüística y doctorados. Yo voy a pasar ahora sí a presentar, habiendo hecho estas salvedades, voy a centrar la presentación de hoy en tres grandes asuntos. El primero es que ustedes pues sepan de dónde nació esta iniciativa, qué implicaciones tiene la iniciativa y luego hablar directamente de un asunto muy importante que es el plan de formación, que sé que es algo que va a llamar mucho la atención. Y posteriormente podemos conversar un poquito más, Joa, sobre admisiones, sobre propuestas académicas y demás. Claro, Juan Felipe, te agradezco mucho que hagas esa salvedad porque, pues claro, la naturaleza de estos encuentros es como una charla. Agradecemos mucho que hayas preparado una presentación porque, pues, más allá de presentar el pregrado, en realidad lo que nos interesa es conocer todas las cosas que los colegas y pues tu equipo estuvo enfrentando durante este tiempo. Ya nos contarás cuánto tiempo, no quisiera atiborrarte de preguntas, pero esa es la idea, ¿no? Como conocer cuáles fueron esos desafíos que ustedes enfrentaron en la creación y en el desarrollo de todo lo que significa crear un programa o solicitar o buscar un registro calificado al Ministerio de Educación Nacional. Entonces, muchas gracias por la presentación. Entonces, te dejo un ratito y luego ya volvemos con preguntas para mí, para todos. Claro, Joano, estamos súper claros en que vamos a mantener la idea de que sea una charla. Yo voy a tomarme poco tiempo en la presentación, pero sí quiero como al menos gráficamente mostrarles la estructura del pregrado para que se lleven una idea más clara de él y podamos tener insumos para la conversación. No es el primer pregrado de Latinoamérica ni del mundo en español lengua extranjera. Ya en México tenemos otras iniciativas, en algunos pregrados, en particular algunas licenciaturas de lengua, de español como lengua primera, se han dado líneas de énfasis para el español como lengua adicional, pero pues nosotros quisimos crear uno en Colombia porque en Colombia sí seríamos la primera iniciativa que es completamente dedicada al español desde la perspectiva de lengua adicional, pero tenemos digamos, toda la sensatez de decir que no somos los primeros, uno en el mundo, y que no somos los únicos que hacemos L a nivel pregradual en Colombia. Muchas otras universidades tienen líneas de énfasis, cursos, propuestas de dobles titulaciones, bueno, etcétera. Entonces, voy a presentarles ahora sí. Ahí está. Entonces, empiezo a presentar, pues primero siempre hago la presentación de dos personas que han sido muy importantes para el pregrado.
el profesor Edison Neira, que es el coordinador oficial del pregrado y ha sido el gestor del pregrado desde hace muchísimos años, quien inició originalmente con la iniciativa de crear un pregrado en esta disciplina y quien desde hace más o menos unos 5 años ha estado, digamos, organizando y pavimentando el camino para lo que hoy es una realidad, que es tener un pregrado oficialmente en el área de español como lengua extranjera. A nuestra decana, a la profesora Olga Vallejo, que ha estado también apoyándonos muchísimo en este proceso, y al anterior decano que hizo cambio de administración apenas durante este año, al profesor Edwin Carvajal. Ambos han estado ahí al frente del proyecto y además han permitido que esto salga a flote y que hoy tengamos lo que tenemos. Pero más que a ellos dos, al grupo de profes, que ahí doy un poquito de lo que me estabas preguntando, Joa, de cómo llegamos hasta obtener un registro, y es porque hemos tenido más o menos unos 3 o 4 proyectos de investigación por los que han pasado más o menos unos 50 o 40 diferentes profesores de diferentes áreas, de diferentes partes del mundo, y que han permitido consolidar una propuesta de pregrado en español como lengua extranjera y no simplemente una propuesta que surge en una universidad y en una región que pues particularmente es una región que históricamente ha sido muy arraigada a sus tradiciones, sino que es un pregrado que tiene una visión en la que se ha apelado por la participación amplia de personas a nivel nacional e internacional. Entonces, ese es el primer asunto importante que queríamos mostrarles hoy. En la agenda de lo que voy a presentarles en estos minuticos, tengo hablarles de generalidades y el contexto del pregrado, que ya más o menos lo he ido avanzando, hablar un poco del plan de formación, de los elementos diferenciadores de este pregrado con respecto a otros pregrados u otros procesos de formación, y finalmente abrir la discusión para algunas conclusiones y perspectivas que seguro surgirán por medio de las preguntas que nos han planteado. Entonces, el pregrado es un pregrado que está uniendo dos grandes, bueno, muchos mundos, pero en particular dos grandes mundos: el mundo de todos los asuntos temáticos de didáctica, de lingüística y de ciencias sociales y humanas aplicadas, y el mundo de la educación virtual. Este pregrado es un pregrado virtual, pero no es un pregrado virtual en su totalidad. Y ahí hay un primer énfasis que queremos hacer. Es un pregrado que tú, si quieres, puedes tomarlo 100% en virtualidad, o si tienes interés en integrarte en algunas partes del pregrado, en actividades presenciales, puedes tomar cursos presenciales en la universidad. Y esta es una particularidad muy interesante que tiene este proceso de formación, porque no solamente vamos a permitirles a los estudiantes siempre estar enfocados en formarse en educación virtual y para la educación virtual, sino también en eventualmente vivir la experiencia de la universidad desde la presencialidad en algunos componentes de formación o en algunos componentes curriculares. Ahorita voy a ahondar un poco más en este asunto. El pregrado nació realmente como iniciativa cerca del año 2018. O sea, este es un programa que nosotros llamamos una propuesta prepandemia. Es una propuesta de virtualidad que no surge por resultado de lo que sufrimos en pandemia, sino que surge porque ya habíamos identificado que la formación en esta disciplina en particular era necesaria ofertarla desde la virtualidad para que pudiera llegar a diferentes públicos a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Y desde que se empezó a gestar, pues ha tenido diferentes cambios. Inicialmente, pues tenía una mirada muy diferente a la actual, una mirada en la que queríamos atender las regiones, pero con el tiempo fue mutando la idea y se llegó a la conclusión de que lo más pertinente era mantener la idea de la virtualidad, mantener la idea de la multimodalidad en algunas de las actividades del pregrado, y finalmente ofrecer un pregrado en L virtual general al que se pudieran inscribir las personas que estuvieran en cualquier parte del mundo. Las áreas de formación del pregrado son las que ustedes ven acá a mano izquierda, son estas 6. Didáctica específica de Lela, obviamente trabajamos con didácticas específicas y especiales. Trabajamos con fundamentos de lingüística aplicados a Lela, es una de las grandes áreas de formación del pregrado. Trabajamos también en ciencias sociales y humanas panhispánicas,
en emprendimiento e innovación, que es un asunto bastante importante en el que hacemos un énfasis especial en el pregrado. Y por último, los programas institucionales que hacen parte de de la obligatoriedad que nos exige la institucionalidad, y el componente final en la formación, que son las prácticas y la investigación, en las que tenemos un bloque de trabajo de grado y un bloque de prácticas académicas. El pregrado se enfoca en bueno, como ustedes lo ven acá, en 5 grandes perfiles de egreso. Es decir, un profesional en español como lengua extranjera, digamos que para todos es bastante evidente que después del pregrado va a poder ser profesor, pero no solamente va a poder ser profesor y vamos a ofrecerle formación para didácticas específicas y especiales, sino que también le vamos a ofrecer alternativas para que se forme en diferentes modalidades para la inserción educativa, sobre todo o en especial las modalidades relacionadas con la virtualidad, porque es el modelaje que ofrecemos desde el pregrado. Otro de los grandes perfiles de egreso está relacionado con con la gestión de proyectos y con la investigación en sí misma, porque nos dimos cuenta en los estudios de factibilidad y en los diferentes procesos de constitución del pregrado, que en particular en el área de español como lengua extranjera, el surgimiento de proyectos a nivel nacional, ministerial, las licitaciones, la creación de materiales, por ejemplo, con nuestro Instituto Caricuervo, son constantes en las que siempre se solicita de la experticia de un profesional en el área. Entonces, quisimos ofrecerles a los estudiantes también unas líneas muy fuertes de formación para enfrentarse a estos retos de la disciplina. Obviamente también uno de los perfiles de egreso es de creador de recursos y materiales, no solamente para la enseñanza y el aprendizaje, sino también para los procesos de mediación, porque el pregrado no solo se fundamenta en el contexto educativo, sino que también hemos considerado asuntos como el turismo idiomático o como la asesoría bilingüe en procesos de administración educativa, o incluso la administración educativa misma, que implica la creación de recursos mediados de forma adecuada para que esos estudiantes que están aprendiendo español o que están simplemente vinculándose con el español como lengua adicional de alguna manera, lo puedan hacer de forma más fácil. Tenemos un perfil de emprendedor y de profesional de apoyo para la administración educativa, porque también nos dimos cuenta de que en el país la forma de constitución de la disciplina se da mucho desde la creación de empresa. Y esto yo creo que es un fenómeno que ustedes pueden percibirlo fácilmente cerca de sus comunidades, el surgimiento de centros de lengua en partes específicas de de ciertas ciudades, o la creación de de ciertas empresas de español como lengua extranjera virtual para formarse y poder venir a Colombia a estudiar, es una constante en nuestra disciplina. Entonces, quisimos también ofrecerles a los estudiantes un área de formación completa que estuviera dedicada a enfrentarse al reto de emprender y de administrar un proceso educativo o un proceso de mediación relacionado con el español como lengua adicional. Y por último, el pregrado tiene la pretensión de que un profesional en esta área pues sea un profesional humanista con énfasis en tres grandes temas en los que ponemos la apuesta en el pregrado, que son la territorialidad, puesto que vamos a tener estudiantes en diferentes partes del mundo que están formando estudiantes de diferentes partes del mundo, en el turismo y el patrimonio, que son dos asuntos constantes en en la tipificación del usuario final de nuestros egresados, y finalmente en la mediación, porque entendemos el concepto de mediación como una de las posibilidades o uno de los grandes retos que tiene una persona cuando se enfrenta a la comunicación interlingüística, que es una constante en el área y en la disciplina. Aquí vemos el plan de formación con las áreas que les acabo de explicar. Arriba, en la parte superior, ven nuestra primera área de formación que se llama L Panhispánico. Bueno, todos los nombres que ven allí son nombres representativos. Los componentes curriculares los explicitábamos al inicio de esta presentación. L Panhispánico es lo que se reconoce en nuestro pregrado como los fundamentos de lingüística aplicados al L. Allí tenemos cursos como fonética y fonología, que también lo habíamos llamado en un momento del proceso de construcción didáctica de la pronunciación. Tenemos un curso que se llama morfosintaxis, que también les contamos que en algún punto del pregrado pensamos en llamarlo didáctica de la gramática. Tenemos un curso de semántica, de lexicología y lexicografía.
de sociolingüística y dialectología, donde trabajamos asuntos relacionados con la fraseodidáctica, y finalmente un curso de pragmática bastante importante para todo lo que tiene que ver con los enfoques funcionales y muchos otros enfoques relacionados o especialmente representados por la pragmática en el área de lenguas adicionales y enseñanza de lenguas adicionales. Luego tenemos una línea completa de emprendimiento e innovación en la que pues presentamos introducción a los conceptos relacionados con emprendimiento, pero también algunas especialidades de las industrias creativas, de las herramientas para la gestión de proyectos relacionados con emprendimiento u otro tipo de proyectos, y una materia en particular que está dedicada a la administración educativa o al apoyo a la administración educativa, porque además nosotros en Colombia tenemos la particularidad de que para la consolidación de programas de formación o de centros de lengua ofrecidos en lugares diferentes a las instituciones de educación superior, pues hay unos procedimientos ya determinados por las secretarías de educación, a los que los estudiantes tienen, pues, o que los profesionales tienen que conocer, o hay unos procedimientos, digamos, un poco más complejos que están también relacionados con la forma como deben llevarse a cabo estas certificaciones para poder ofrecer los cursos, y por eso ofrecimos esta línea de formación en particular. Luego está el interdisciplinar, que es un área de formación dedicada a las didácticas específicas y especiales. Obviamente tendremos un curso introductorio, pero también un curso dedicado a didáctica en general, y luego en lo que ven a continuación ya nos enfocamos en algunas didácticas específicas, como por ejemplo las didácticas en ambientes virtuales o la competencia comunicativa intercultural en todo su esplendor. Allí tenemos cursos que se enfocan, por ejemplo, que transversalizan la mediación y la interacción, pero que se enfocan, por ejemplo, en cómo enseñar la lectura o en cómo enseñar la escritura o en cómo integrar asuntos relacionados con la lectura y la escritura para la interacción, o en cómo promover la producción a través de ejercicios de escritura. Bueno, todo lo que implica la competencia comunicativa intercultural. Tenemos un curso de español para fines específicos, 2 cursos de creación de recursos y materiales y 2 cursos de evaluación y certificación, uno que es un poco más general y un segundo que está más enfocado en certificaciones internacionales, puesto que, como bien lo sabemos, los exámenes de certificación internacional son algo muy importante para nuestra disciplina. El DL, el CIEL, el CELU, el CELA son, digamos, certificaciones que para cualquier profesional en el área deben ser de conocimiento profundo, y nosotros los integramos todos, al menos desde el conocimiento general de su funcionamiento en un curso. Y finalmente tenemos una formación que hemos denominado Ciencias Sociales Panhispánicas, Ciencias Sociales y Humanas Panhispánicas, en las que empezamos a hacer un recorrido por las sociedades panhispánicas y las diferentes problematizaciones alrededor de esas sociedades, el arte y la cultura de esas diferentes sociedades panhispánicas. Allí hacemos recorridos por el español africano, por el español el español de España, perdón, o el español de las diferentes comunidades latinoamericanas e incluso las comunidades en las que hay español como lengua de herencia. También trabajamos una línea de literaturas, especialmente la línea de literaturas panhispánicas y una línea especial de literaturas anglófonas recibidas en español, porque hemos identificado que desde la mediación es importante que nuestros chicos tengan esa conciencia sobre de qué manera se hacen esas transferencias de conocimiento y información en las lenguas en contacto, particularmente el inglés en contacto con el español. También tenemos 2 cursos dedicados al reconocimiento de la territorialidad y de la geografía humana, porque tenemos chicos que van a estar en diferentes partes del mundo atendiendo personas de diferentes partes del mundo, y para nosotros es fundamental esa conciencia sobre el territorio y esa conciencia sobre la pertenencia material o inmaterial en los diferentes espacios de formación en los que los chicos se vinculan. Y por último, una línea muy importante que en Colombia en particular pues ha tomado mucha fuerza, que es toda la línea de turismo idiomático y de patrimonio en sus diferentes perspectivas, pero también relacionada con los patrimonios materiales e inmateriales que tenemos en nuestras comunidades latinoamericanas. Entonces, ese es el panorama general del pregrado, y acá yo sé que se ve pequeño, pero queríamos igual presentarles el programa de formación o el plan de formación general. En la parte superior pues ven los cursos morados, que son de la línea de lingüística. Los cursos rojos de la segunda línea son los cursos de didácticas especiales y específicas. Los cursos azules son los cursos de programas institucionales,
Los cursos verdes, los de la línea de Ciencias Sociales y Humanas, y los cursos naranja son los cursos relacionados con emprendimiento e innovación. Como ven en la última parte del pregrado, que tiene 8 semestres, los chicos pueden tomar 3 electivas desde el sexto semestre, y en el semestre 7 y 8 ven los cursos de práctica o de proyecto aplicado, y los cursos de trabajo de grado 1 y 2, que son, digamos, los propios de todos los procesos investigativos y de práctica. Y por último, quisimos ponerles, para terminar y ya empezar la charla, yo, pero para tener insumos para la charla, queremos presentarles unos ejemplos. Aquí tomo unos ejemplos que nos ofrece una de nuestras profesoras, que creo que está presente hoy con nosotros, que es la profesora Mónica Flores. Unos ejemplos de uno de los cursos que ella montó, que es el curso de didáctica de la gramática, que nosotros en el pregrado lo llamamos morfosintaxis. Entonces, si ustedes ven, una de las plataformas que utilizamos, y si lo ven acá en la parte superior, es Moodle, y en Moodle aparecen diferentes materiales de diversa índole, materiales en los que los estudiantes van a poder ver modelajes de cómo enseñar L, o van a poder ver incluso insumos para reflexionar sobre cómo se enseña L, o incluso crear materiales para poder enfocarse en pasar de la teoría que les ofrecemos a lo que están haciendo en el día a día si ya son profesores, o a lo que potencialmente van a hacer si ya se convierten en profesores de él. Acá tenemos otros ejemplos del curso de emprendimiento el diseño, como hemos pensado los diseños en virtualidad y cómo se han dispuesto. Este es un curso, el curso de introducción a L, que incluye una unidad completa de principios educativos, pues porque, como saben, los chicos, o una de las grandes apuestas del pregrado es la formación en educación y en pedagogía y didáctica. Acá también tenemos un ejemplo del curso de didáctica de L, que es uno de nuestros cursos insignia del segundo semestre. Aparecen, por ejemplo, unidades dedicadas a entender el español como lengua extranjera como un objeto histórico dentro de la lingüística aplicada en Colombia, entender cómo se concibe el aprendizaje, la enseñanza, cómo se concibe la autonomía en los procesos de virtualidad o en las diferentes modalidades de enseñanza, y otros asuntos. Aquí pues un poco más de esos ejemplos. Y concluyo contándoles lo que supongo que apareció en sus cabezas cuando les llegó la invitación, y es que nosotros vamos a tener una convocatoria para apertura del pregrado en 2024-2. Esto implica que quienes estén interesados en vincularse al pregrado como estudiantes tendrían que presentar el examen de admisión regular. No hay ninguna admisión especial, es un examen de admisión, digamos, como cualquier otro. Deberán inscribirse a principio del próximo año, si no estoy mal, y presentarán el examen en 2024-1, cerca del mes de marzo, para que tengamos en cuenta esas fechas. Seguimos en un gran reto que nos implica un pregrado, que es la consolidación de un equipo de trabajo, y vamos a hacer una convocatoria, obviamente, para hacer esa consolidación del equipo de trabajo, porque lo que sigue es no solamente consolidar un equipo, sino generar un músculo de profesores y de personas interesadas en ayudarnos con investigación, en ayudarnos con la oferta de cursos, en cuando se llegue el momento de generar convenios con otras universidades para que nuestros chicos hagan las prácticas en esos lugares, o incluso para que, si hay algunos, sé que hay algunos académicos acá en esta charla, generemos algunas rutas de dobles titulaciones con los pregrados existentes. Esto nosotros sabemos que va a generar un crecimiento muy grande en la investigación y la innovación en el área, pero también entendemos y exponemos ampliamente todas las limitaciones que implica haber creado un programa como estos, pues porque sabemos que es un programa que es el primero en el país, que es el primero en la región, ¿cierto? En la región de Centro y Suramérica. Entonces, pues nosotros hicimos el trabajo juicioso de verificar cuáles eran las ofertas que usualmente se daban en los diferentes programas de formación, cuáles eran las necesidades de nuestro público, pero sabemos que, bueno, pues no somos perfectos, pero intentamos acercarnos a las necesidades de una disciplina que sigue en crecimiento, pero que en este momento, tanto en Colombia como en el mundo, se sigue consolidando, sobre todo ahora que han surgido otras iniciativas en otros países para
hacer del español la lengua oficial de escolarización de algunos estudiantes como lengua adicional. Entonces, ahí termino mi presentación. Joa, muchas gracias por este espacio. Ahora yo creo que sí tenemos insumos para generar la discusión, pero de momento, muchas gracias a todos por haber escuchado estos 20 minuticos en los que les contábamos de qué es el pregrado y cómo se va a ofrecer. Pues Juan Felipe, muchísimas gracias, muy interesante. Yo creo que tenemos un montón de preguntas, pero antes de eso quiero darle paso a algunas preguntas que surgieron en el formulario cuando ustedes se inscribieron. Digamos, una pregunta muy pertinente es la duración del programa. Digamos, hay ¿cuál es la duración? Y pues supongo que por ahora no tienen temas de costos, pero la duración es un tema. Bueno, el pregrado tiene una duración de 8 semestres y los costos, como en cualquier universidad pública, varían muchísimo y van a depender siempre los costos del perfil del estudiante. Hay estudiantes para quienes el trabajo o el estudio pues, en la universidad va a ser gratuito o para otros pues, va a tener un costo un poco más alto o intermedio. Dependerá siempre del perfil del estudiante, pero más o menos es eso, 8 semestres y dependiendo del perfil del estudiante se hace el cobro, como en cualquier universidad pública colombiana. Vale, pues yo le voy a dar la palabra a las personas e intercalamos preguntas. Gladys, por favor, abre tu micrófono, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por esta charla, me interesa bastante y yo quisiera saber, yo soy licenciada en lengua castellana y literatura, recién salida. Quisiera saber, o sea, ya tengo un pregrado, entonces, eh, ¿hay algún tipo de homologación, algunas materias de la licenciatura en lengua castellana y literatura? Bueno, nosotros tenemos un sistema de homologación, todo pues en la Universidad de Antioquia en general para todas las carreras, por reglamento ya definido por la universidad, cualquier estudiante que haga una solicitud de homologación entra en consideración del comité de carrera. Entonces, sí, nosotros podemos revisar el perfil de cada uno de los estudiantes y con base en la documentación que los estudiantes presenten puede haber homologaciones de algunas de las materias que cursó. Eso sí es algo que podemos hacer. Otra pregunta que surgió a partir del formulario, Juan Felipe, es ¿qué perspectivas tiene acerca de la vinculación de la inteligencia artificial al currículo del nuevo programa? Es una pregunta muy compleja, porque, a ver, nosotros en este momento tenemos un pregrado que se montó en un momento como previo al auge de la inteligencia artificial y no teníamos una consideración tan clara de qué hacer con la inteligencia artificial para los procesos de formación de nuestros estudiantes. Lo que sí es claro para todos en la universidad es que el asunto de la inteligencia artificial es algo de lo que tenemos que hablar y de lo que estamos hablando en los diferentes comités que se han conformado en las vicerrectorías y en las facultades. Nosotros en particular en la facultad tenemos un laboratorio de tecnologías educativas y de cultura digital donde ya hemos empezado a dar la discusión sobre qué hacer o qué discusiones internamente en los comités de pregrado se deberían dar para enfrentar los retos que implica o que impone la inteligencia artificial en muchas cosas. Por ejemplo, el que los chicos en virtualidad van a decir, pues tengo que participar de un foro, pues voy a hacer el foro con inteligencia artificial y pongo mi intervención. O tengo que hacer un cuestionario para mostrar que sé hacer cuestionarios, pues que lo haga la inteligencia artificial. Y esto es un asunto, pues digamos que como a cualquier otro pregrado le genera preocupación, pero pues hemos intentado diversificar la evaluación dentro de los cursos para que implique constantemente una comunicación entre los profesores y los estudiantes, que implique constantemente un proceso de creación de parte de los estudiantes en acompañamiento con los profesores
y además porque el pregrado tiene la idea de convertirse en en una plataforma para la creación de recursos educativos. Y hemos establecido algunas estrategias al interior de la universidad para que esos recursos que se crean queden alojados en algún lugar que luego se puedan poner al servicio de de los demás profes de él. Y obviamente tenemos unos cursos dedicados exclusivamente a las competencias en ambientes virtuales y a las competencias en general sobre tecnología y la inclusión de esta en la educación, en la que sí o sí hablaremos de inteligencia artificial. Claro, la competencia digital que tenemos todos. Edgar, por favor, adelante con tu pregunta. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación, Juan Felipe. Yo tengo varias preguntas y empiezo con la más sencilla. ¿Cuál es el título otorgado? El título otorgado que nos permite ofrecer el ministerio es profesional en español como lengua extranjera. Ok. La segunda es, ustedes lo presentan también como ELA, ¿cierto? Un profesional en ELA, pero ¿por qué decidieron presentarlo también como ELA y no como L, que es, digamos, el término común y más extendido? Y si hay alguna diferencia a nivel conceptual entre esos dos términos. Vale, bueno, entonces el pregrado oficialmente se llama profesional, pues pregrado en español como lengua extranjera. Pero nosotros en particular en la universidad hemos empezado a tener diferentes discusiones sobre la denominación que usamos para referirnos al español desde su perspectiva de lengua extranjera, de lengua segunda, de lengua de herencia o simplemente de una de las lenguas que hacen parte del repertorio de una persona. Y en ese orden de ideas, en particular, yo he sido uno de los que ha invitado siempre a la reflexión sobre la denominación de L y sobre la palabra extranjera o segunda para un programa virtual, porque nosotros tenemos la pretensión de atender diferentes comunidades en las que no solamente se aprende o se enseña el español como lengua segunda, que es lo usual en un contexto como el nuestro, el colombiano, sino que también si tenemos, por ejemplo, estudiantes de Estados Unidos o estudiantes que están inmersos en comunidades indígenas, pues allí el español tiene un carácter más de lengua extranjera que de segunda, o simplemente tiene un carácter más de lengua hegemónica que tiene la particularidad de ser una lengua de herencia, más no específicamente una lengua extranjera o segunda. En ese orden de ideas, la palabra adicional, que se ha difundido muchísimo en el contexto lusófono, creemos que es un poco más amplia para abarcar las denominaciones o las múltiples denominaciones que a su vez son representaciones de las particularidades del español desde esa perspectiva de adicional a la lengua primera y que se diferencia de las formas, métodos y procedimientos propios de una lengua como lengua primera o como lengua nativa. Entonces ahí tenemos digamos, esa gran dicotomía, la dicotomía de español desde una perspectiva de lengua primera y español desde una perspectiva de lengua adicional, ya sea extranjera, segunda, tercera, cuarta, de herencia, cualquiera que sea la posibilidad, es una lengua adicional y la problematizamos desde el concepto de mediación. ¿Cómo mediamos con un estudiante cuya lengua primera no es el español? ¿O cómo lidiamos con una persona cuya lengua primera no es el español, pero necesita acceder al español en cualquiera de sus representaciones, representaciones audiovisuales, representaciones estrictamente orales o escritas para comunicarse en otra comunidad, cualquiera que sea? Entonces, en ese orden de ideas, pues sí, resumo aquí muchas de las reflexiones que hemos estado dando con los colegas. Nosotros entendemos una dicotomía que es que está bastante establecida en el área, que es la dicotomía de o es lengua primera o no es lengua primera. Y si no es lengua primera, ¿qué es? Particularmente puede ser muchas cosas, pero nosotros nos acogemos a todo lo que sea lengua adicional, es decir, contextos en los que al menos uno de los participantes no tiene el español como lengua primera y necesita de cierto proceso de mediación en la enseñanza, en el turismo, en la administración, en cualquiera de los fenómenos que existen tipificados en el pregrado y que se reflejan en el perfil de egreso. Perfecto, Bueno, muchas les recuerdo gracias. que
Qué pena, es que tengo una reunión a las 6:30 y me toca salir corriendo. Una última es en cuanto a las sesiones, es un programa 100% virtual, ¿cierto? Pero eso implica que haya sesiones, por ejemplo, sincrónicas o todo es, digamos, por completo virtual y yo trabajo de acuerdo con mi ritmo y con mis necesidades o disponibilidad. Edgar, qué bueno que haces esa pregunta porque me haces recordar que no les conté sobre las multimodalidades en el pregrado. Entonces, a ver, nuestra universidad acaba de recibir una acreditación multicampus y además de recibir esa acreditación multicampus que implica que en todos los campus, incluyendo el campus virtual, pues tenemos programas de calidad. Nuestro pregrado se ha también, digamos, montado en ese tren, en el tren de la multimodalidad y el multicampus. Entonces, cuando hablamos de multimodalidad, entendemos que un pregrado se declara en un porcentaje mayoritariamente de esa modalidad, pero puede en otro porcentaje dedicarse u ofrecer cursos para otras modalidades. Entonces, nuestro pregrado en particular, todas las líneas de contenido básico, fundamentos de lingüística, didáctica y pedagogía, emprendimiento e innovación, y la línea de ciencias sociales y humanas se ofrecen exclusivamente en virtualidad. Esa virtualidad implica siempre encuentros sincrónicos que no son obligatorios para ningún estudiante y asesorías que tampoco son obligatorias para ningún estudiante. Es decir, como en cualquier pregrado virtual, la idea es que los procesos se hagan en autogestión y en autonomía en la plataforma, pero siempre dispondremos para todos los cursos de profesores que estén acompañando y dinamizando los procesos de los estudiantes. Y en particular para los otros componentes curriculares, inglés, que nosotros tenemos 8 semestres de inglés, trabajo de grado y prácticas, que tenemos 2 semestres en la fase final del pregrado, español académico, que tenemos una formación en alfabetización académica en nuestra universidad, y formación ciudadana y constitucional, y toda la línea de electivas. Todos esos componentes curriculares los chicos pueden decidir cómo las toman. Entonces, si quieren venir a la universidad y tomar el curso de inglés presencial, si quieren ir a una seccional en una de las regiones de Antioquia, entonces quieren irse al Carmen de Viboral o a Río Negro, que es donde queda cerca el aeropuerto principal que conecta con Medellín, a cualquier lugar en el que se ofrezca una de las materias de los programas institucionales o de los componentes curriculares que se declaran en multimodalidad, los estudiantes podrían ver las materias en una modalidad diferente a la declarada por el pregrado, que es virtual, presencial, a distancia, semipresencial, como prefieran. ¿Vale? Pero siempre entendamos como esa gran diferencia que hay. Los 4 componentes básicos del pregrado se ofrecen solo en virtualidad y los otros componentes se ofrecen en multimodalidad a decisión de cada uno de los estudiantes. Es que justamente, Juan Felipe, al ser un programa virtual, pues nos hemos dado cuenta en esta convocatoria que muchas personas de otros países estaban interesados, incluso personas que no tienen español como primera lengua. En ese sentido, ¿cuál es el nivel de español requerido para las personas que no tienen español como primera lengua y que les gustaría cursar esta? Pues nosotros no decidimos hacer una admisión especial en el pregrado por un asunto pues de equidad y de pues permitir que la oferta fuera abierta a todo el mundo. Si ese fuese el caso, la universidad tiene un examen de admisión que se ofrece únicamente en español, y este examen de admisión pues tiene unos niveles de comprensión lectora altos y unos niveles de razonamiento lógico-matemático. Bueno, tiene varios componentes, pero más o menos les doy una idea de que hay unas competencias básicas en español que se reflejan en el examen de admisión de la Universidad Pública Colombiana, que no podrían ser fácilmente superados por un estudiante que no tenga mínimo un nivel B1 o cerca del B2. También somos conscientes de que es posible que lleguen estudiantes que aprueben el examen y que tengan unos niveles de español intermedios o bajos,
y hemos empezado a pensar en estrategias con bienestar o con nuestra dependencia de permanencia para ofrecerles a los estudiantes cursos remediales para que puedan ajustarse a las lógicas institucionales de un pregrado que se ofrece únicamente en español. Pero esto no es únicamente para los estudiantes extranjeros, sino que ya la universidad tiene otras estrategias para los estudiantes indígenas, para los estudiantes sordoseñantes y para comunidades que no tienen el español como lengua primera y que están ingresando a la universidad. Entonces, si esto llegara a suceder, como pasa con cualquier otra comunidad lingüística que llega a la universidad, nosotros ofreceríamos unas estrategias de bienestar y de permanencia para poder permitirles a ellos continuar su proceso académico. Estaba pensando en esta pregunta con respecto a lo que significa, digamos, en algunas formaciones de posgrado, como pues he tenido la oportunidad de participar como formadora, me he dado cuenta que muchas personas que tienen español como lengua de herencia han optado por trabajar como profesores de español como lengua adicional o como lengua extranjera en sus países. Y he encontrado que es una dificultad bastante grande porque son personas que tienen un nivel de competencia diferente según la habilidad. Entonces, por eso venía mi pregunta, te agradezco la respuesta. Voy con una pregunta del formulario. Em, bueno, no todas las voy a hacer porque algunas ya Juan Felipe las respondió, pero esta pregunta que dice, ¿qué estrategias pedagógicas tienen en cuenta para la enseñanza de la gramática y el léxico? Bueno, yo creo que tendríamos que revisar como el objetivo de la pregunta original, porque tal vez quien la planteó puede pensar que somos un pregrado o un programa de formación que enseña español, pero partamos como de la idea de que este no es un pregrado que enseña español a extranjeros, sino que es un pregrado que forma profesionales que van a mediar con personas que no tienen el español como lengua primera en diferentes contextos, en contextos de enseñanza, en contextos de turismo, en contextos de patrimonio, por ejemplo, a nivel museístico, bueno, en sus diferentes como particularidades. En este orden de ideas, pues nosotros, por principio en la universidad, tenemos libertad de cátedra y esa libertad de cátedra, pues la hemos siempre respetado permitiéndoles a quienes diseñan los cursos virtuales eh, hacerse a una idea de cómo quieren enseñar los procesos relacionados con su materia o su contenido temático. Pues el ejemplo como más rápido que tengo a la mano es de la profe de didáctica, que es una profe que es doctora en autonomía, entonces pues claro, su propuesta o su apuesta en el curso era trabajar el aprendizaje basado en casos. Entonces ella propuso diferentes casos para entender de qué manera se proyecta y se evidencia testimonialmente la didáctica del español como lengua adicional y luego de qué manera se puede reflexionar sobre ese mismo asunto. Entonces, digamos que cada persona tiene pues digamos, cada persona, digo, cada profesor o cada dialectizador tiene libertad de cátedra de hacer una propuesta académica diferente y nosotros siempre la respetamos. Lo único que les pedimos siempre es que la perspectiva sea de formación de formadores o de formación de profesionales y que siempre se busque un equilibrio entre la oferta de contenidos en sintonía con la oferta, con el perfil de egreso, perdón, que declaramos en el pregrado. Félix, si quieres abrir tu micrófono. No, no puede en este momento. Listo, Félix. Es que Félix dice que él hizo la pregunta, pero que la pregunta no la intencionaba en la perspectiva filológica, sino en los enfoques pedagógicos comprendidos para la enseñanza de gramática y del léxico. Ah, bueno, no, entonces ahí aclaramos un poquito, pues o ahondamos más un poco en la formación del pregrado. Em, pues digamos, en cualquier formación pregradual, la propuesta siempre es que seamos muy amplios
en la oferta de contenidos y en la oferta de posibilidades de desarrollo del contenido. En ese orden de ideas, pues los cursos que tenemos montados hasta el momento, que son solamente los del primer y segundo semestre, se han montado bajo la idea de que el contenido refleje todas las posibilidades de desarrollo de ese contenido en las diferentes especialidades del ELA. Entonces, ¿cómo se puede trabajar el léxico? ¿Cómo declaramos que se puede trabajar el léxico? Declaramos una serie de métodos y enfoques y hacemos una reflexión sobre de qué manera, dependiendo de la lectura de contexto y bueno, de lo que los estudiantes de momento reflexionen con su profesor, es la más adecuada. Entonces, no es que nos afiliemos a una forma específica de desarrollar o de enfocarnos en la enseñanza o en la didáctica del léxico, sino que en el curso de lexicología y lexicografía o en el curso de actividades y estrategias comunicativas en el que se hable específicamente de lectura o de escritura que aborda el asunto del léxico, les ofrecemos a los estudiantes un panorama completo de las estrategias históricamente con las que puede trabajar o actualmente con las que puede trabajar y él pues haciéndose a una postura como docente y una postura como profesional decide cuál es la más adecuada para la lectura de contexto que hace. Entonces, aclaramos, creo que sí es importante hacer esa aclaración, Joa y colega Félix, y gracias por la pregunta. Nosotros no nos afiliamos a ningún enfoque, simplemente como cualquier proceso pregradual, ofrecemos un abanico de todos los enfoques, métodos, estrategias, posibilidades, y le ofrecemos al estudiante pues la capacidad de pensar críticamente para tomar decisiones sobre cuál enfoque con lectura de contexto asumir para enfrentar el reto didáctico o el reto profesional que se le presente. Bueno, recuerden que si tienen una pregunta, adelante, por favor. Yo quería hacer un comentario viendo un poco el cuadro que nos mostraste y sobre el tema del turismo idiomático y quiero solamente compartirles una experiencia que tuvimos en este recorrido de Somos Profesores de Colombia buscando estar en las regiones. Antecitos de la pandemia tuvimos la oportunidad de estar en Cartagena y los colegas de Cartagena nos comentaban sobre las dificultades que han tenido que enfrentar con el tema del turismo, digamos bien desde la perspectiva de ver cómo ha cambiado todo en Colombia con el tema del turismo. Eh, el tema del turismo para ellos ha sido algo que ha ido en contra de su trabajo, porque van a salidas con sus estudiantes y los confunden con guías turísticos y no tienen la tarjeta profesional y yo creo que, pero es más una reflexión y preguntarte, Juan Felipe, ¿qué opinas al respecto? Porque en mi caso personal, que trabajo de la misma manera allá y que vemos como, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, donde uno pues anda un poco y también en sus alrededores, pues ya está la gente pidiendo la tarjeta profesional y la pide la policía, ¿no? En ese sentido, no olvidar pues que el SENA está ofreciendo la homologación de la tarjeta de guía turístico, que creo también que es algo que nos compete tener, ¿no? Entonces, ¿cómo el tema del turismo idiomático, si han tenido este asunto en cuenta y cómo lo tocan? Yo, es un asunto que nosotros cuando hemos reflexionado sobre él nos ha parecido siempre muy delicado, porque el turismo idiomático tiene pues a ver, el turismo en general reflejado en lo que sucede en el contexto del español como lengua adicional tiene muchas aristas, incluso aristas que tocan con asuntos de corte policíaco y civil, porque sabemos que para nadie es un secreto que nuestro país se ha convertido en un referente de turismo sexual. En ese orden de ideas, pues uno de los grandes objetivos del curso, que lo hemos construido o hemos empezado a construirlo con la Corporación Ambiental. La Corporación Ambiental es una dependencia de nuestra universidad que tiene un pregrado en gestión cultural y de turismo. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es aliarnos con una dependencia experta en el tema para que ellos nos ayuden a aclarar los asuntos los asuntos que restringen nuestra práctica didáctica, porque también somos conscientes de que no podemos ahondar mucho en todos los asuntos, pero sí podemos al menos darles a los estudiantes
una pruebita de todos los posibles perfiles de inserción laboral. Este caso en particular es un curso que se complementa con el curso de patrimonio y en el que lo hemos cogido con pinzas, sobre todo en el tema del contenido y en el tema de las certificaciones adicionales que un profesional debe tener para poder practicar el ejercicio de guía turístico. Y no lo hemos montado, es un curso que está muy lejos, está por allá en el 7º semestre, pero sí sabemos que cuando se monte, una de las primeras grandes reflexiones que vamos a hacerles a los chicos es que en Colombia existe una reglamentación relacionada con la tarjeta profesional de los guías turísticos, con el nivel lingüístico en lengua extranjera que deben tener para poder practicar esa actividad y sobre todo que el asunto del turismo idiomático o simplemente del turismo y de la administración de procesos de turismo acarrea una responsabilidad civil grandísima porque, reitero, para nadie es un secreto que nuestro país no solamente es un referente para aprender, sino también para hacer otras cosas mientras se aprende el español e incluso para hacer otras cosas simplemente mientras se vive en el país. Y allí tenemos profesionales de diferentes áreas, pero que no tienen esa conciencia sobre las implicaciones que hay en mediar en la comunicación con ese tipo de personas que llegan al país. Sí, es verdad eso que comentas, ¿no? Incluso en algunas instituciones, personas que se inscriben a cursos de español solamente para tener una visa de residente y bueno, ahí los profesores lidiamos con todo esto. Dijimos que íbamos a trabajar una horita en esta charla, pero em, dice Félix que no vio en la presentación un componente étnico en ELA para las comunidades indígenas. Pero creo que es algo que desde el principio, incluso hace años que estábamos hablando de esto, ustedes lo tenían en cuenta, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo dijimos subsumido a otras comunidades cuando hablamos de didácticas especiales y específicas, sordoseñantes, indígenas, bueno, las diferentes comunidades que tenemos en nuestro país. Ese elemento lo hemos transversalizado, pero también tenemos una propuesta tenemos la posibilidad de crear 3 cursos selectivos, es lo que hemos declarado, y en la posibilidad de construir estos cursos selectivos está la necesidad de crear cursos dirigidos o que reflexionen sobre didácticas dirigidas a comunidades específicas como incluso niños o indígenas, bueno, todas las particularidades que hay en la comunicación y en la enseñanza y aprendizaje. El componente étnico, que no lo hemos denominado de esa manera en nuestro pregrado, está transversalizado y los cursos de ciencias sociales y humanas de hecho reflexionan muchísimo sobre la influencia de diferentes comunidades en el país a la consolidación del español y a la consolidación de las culturas hispanas, específicamente o especialmente la cultura colombiana. Pero reitero, se ha transversalizado en las didácticas específicas y especiales en todo el área de formación de didáctica y pedagogía, y tenemos la propuesta de generar algunas selectivas que concreten más el asunto de atención a las comunidades desde las didácticas especiales. Hace un segundo te decía que hace años que hablamos de esto y esta sería mi última pregunta, Juan Felipe. Ustedes y todo el equipo, que algunos quizás están acá o nos van a ver en diferido, quiero felicitarlos porque como profesor investigador con miras a buscar registros calificados, sé lo que significa un reto como este, pero ¿cuántos años estuvieron ustedes trabajando en esto y cómo fue este proceso más al interior? Porque, por supuesto, al ser interdisciplinario y contar con tantas personas y por tantos años, ¿cómo podría cerrar esta charla, digamos, resaltando el trabajo de los colegas que al final para Somos Profesores de Colombia como red de cooperación académica es lo más importante, ¿no? Resaltar y pues visibilizar, pero también felicitar todo lo que hacen porque ayuda a la discusión. No, muchas gracias, Joa, y muchas gracias a todo el colectivo de Somos Profesores L Colombia. Aquí solo está una de las colegas que veo en los invitados, que es Lali Barrera, que si Lali está por ahí, que yo siempre digo que Lali es una súper colaboradora de nuestro pregrado,
No hay nadie más que vea en los que están presentes, pero hay que agradecer ampliamente a la profesora Mónica Flores, de quien seguramente habrán utilizado algunos de los recursos en su página Españoleando, o agradecerle al profe Juan Camilo, que ahora pues está trabajando también de la mano con nosotros, pero en otro pregrado, y una cantidad infinita de profes, porque ahorita te contábamos que eran más o menos unos 40 o 50 profesores que históricamente han pasado por la creación de un documento maestro, que actualmente está en unas 300 páginas, pero que ha surgido de múltiples investigaciones durante 5 años, de esfuerzos de diferentes decanaturas para poder sacar adelante una iniciativa de país y de región, pero que pues ahora se consolida con un grupo que para nosotros todavía es pequeño y nos da un poco de susto enfrentar la primera cohorte de 50 estudiantes, pero que es un grupo que nosotros sabemos, confiamos que tienen los conocimientos no solamente en las áreas específicas en las que declaran ser expertos por la construcción que hicieron de los cursos virtuales, sino que lo avalan sus títulos y están formados en educación virtual, que para nosotros es fundamental. Yo tal vez quiero decir que pues voy a dejar el correo de nuestro pregrado por si tal vez surgen otras dudas o alguien está interesado en que ahondemos en algún asunto, por ejemplo, de convenio con alguna de sus universidades o le interesa el pregrado y quiere saber cómo es el proceso de admisión. Nosotros tenemos unas rutas para todo este proceso de información, pero obviamente en el pregrado nos abrimos a que si quieren que nosotros directamente les aclaremos dudas, pues también estamos disponibles para esto. Sí, por favor, Juan Felipe, y pues a ti y a todo el equipo que hicieron que esto viera la luz. Los felicitamos desde nuestra red. Ustedes son parte de esta red. ¿Cómo no visibilizar un trabajo tan lindo? Pero además invitar a todas las personas que trabajan en instituciones de educación superior o que trabajan desde diferentes instituciones privadas o no sé, como escuelas, iniciativas. Acá tenemos muchos profesores que son independientes, pues abrirles el espacio porque esta red lo que quiere es que todos hablemos la misma lengua, ¿no? Y digamos una lengua que logre la profesionalización de nuestro trabajo para que cada vez más podamos hablar el mismo idioma, digamos, desde el punto de vista de todas las habilidades que debemos tener como profesores y que entre todos pues nos estamos nutriendo, aprendiendo, no importa que tengamos un año o 25 años de experiencia, como muchas personas que han participado acá. Este espacio está abierto para que compartan sus propuestas, para que compartan sus programas. Ese es nuestro interés, crear redes mucho más allá de cualquier tema institucional. Somos colegas y eso es lo que nos interesa y bienvenidos todos. Saben que nos pueden escribir. Gracias, Juan Felipe, por darnos y a toda la gente pues del equipo por darnos esta chiva que ya podemos pues montar en nuestro canal de YouTube y pues a partir de mañana lo podrán compartir y ver. Y pues nada, a todos ustedes muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por creer en este proceso largo, interesante y que creo que nunca va a terminar. A todos gracias, donde sea que nos estén acompañando y a las personas que nos ven en diferido, toda la información de esta charla y los contactos lo van a encontrar en la descripción del video. Muchísimas gracias a todos Gracias, Joa. y cuídense y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Hasta Joan. pronto a todos. Gracias por sus preguntas. Bueno, muchas Chao, gracias. gracias. Chao.